En la primavera de 1834, en algún lugar de las colinas onduladas del centro de Virginia, se hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de las profundidades del mal humano. Se encontraron 47 niños, con edades entre 6 y 16 años, encadenados en un sótano debajo de lo que parecía ser una granja común y corriente. Los niños no se parecían entre sí, hablaban diferentes idiomas y, al ser interrogados, solo podían susurrar un nombre entre lágrimas: Madre Sushivan. El informe del sheriff local, enterrado por más de un siglo en los archivos del condado de Enrio, describía escenas tan perturbadoras que 3 de los oficiales que investigaron renunciaron a sus cargos en una semana. Lo que hace que este caso sea verdaderamente aterrador no es solo el horror de lo que se encontró, sino la aterradora realización de que Kansten Sushivan había estado operando su retorcida empresa durante más de 2 décadas sin ser detectada. Los niños la llamaban madre, pero la verdad detrás de ese título resultaría mucho más siniestra de lo que nadie podría haber imaginado. Antes de continuar con la historia de la familia Sushivan y sus secretos inconfesables, quiero preguntarte algo importante. Este canal no es para todos, solo para las almas más valientes que se atreven a enfrentar los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría de las personas. Entiendes que algunas verdades son demasiado horrorosas para ignorarlas, sin importar cuánto nos perturben. Así que, haz clic en el botón de suscribirte y únete a nuestra comunidad de buscadores de misterios verdaderos. Y dime en los comentarios, ¿de qué estado estás escuchando? ¿Eres lo suficientemente valiente para escuchar historias como esta desde tu propio patio trasero? La pregunta que obsesionó a los investigadores entonces y sigue perplejando a los historiadores hoy es cómo una operación tan masiva pudo haber pasado desapercibida durante tanto tiempo en una comunidad rural tan unida. La Virginia de 1834 era una tierra atrapada entre 2 mundos. El antiguo sistema de plantaciones aún dominaba el paisaje social mientras que susurros de cambio industrial llegaban desde el norte. En este entorno, la pequeña comunidad agrícola de Millbrook, una colección de quizás 50 familias esparcidas por las suaves laderas del condado de Enrio, representaba el típico asentamiento rural estadounidense de la era. La mayoría de los residentes cultivaban tabaco o maíz, comerciaban en la tienda general de Henderson y se reunían para eventos sociales en la escuela de una sola aula que también servía como sala de reuniones comunitarias. La propiedad de los Sushivan se encontraba en las afueras de esta comunidad, una modesta granja de madera de 2 pisos rodeada por casi 200 acres de tierras agrícolas de primera calidad. Para cualquier viajero que pasara por el polvoriento camino que conectaba Millbrook con Richmond, la granja de los Sushivan parecía completamente ordinaria. La casa misma, construida en el estilo federal, popular durante la década de 1810, presentaba revestimiento de tablas pintadas de blanco y un porche envolvente, típico de la arquitectura virginiana. Un granero rojo se alzaba a 60 yardas detrás de la casa, con un gallinero y una casa de ahumar completando el diseño típico de una granja. Lo que hacía única a la propiedad de los Sushivan no era visible desde el camino. Ezra Sushivan, quien había comprado la tierra en 1809 con dinero heredado de la fortuna de su padre en el tabaco, había dedicado considerable esfuerzo a expandir el sótano de la casa. Mientras que la mayoría de las casas de Virginia de la época contaban con simples bodegas de raíces, el sótano de los Sushivan se extendía mucho más allá de la huella de la casa de arriba. Los artesanos locales recordaban haber sido contratados para varios proyectos de excavación a lo largo de las décadas de 1810 y 1820, aunque ninguno había visto el trabajo terminado. Ezra pagaba bien y en efectivo, pidiendo solo que los trabajadores se concentraran en sus secciones asignadas en lugar de en el proyecto general. Kansten Sushivan, la esposa de Ezra, llegó a Millbrook en 1811 como una novia de 22 años. Los vecinos la recordaban como una mujer atractiva con cabello oscuro y una voz inusualmente suave. Se vestía simplemente pero con pulcritud, asistía a los servicios de la iglesia metodista cuando su salud lo permitía y mantenía una reputación por sus obras de caridad. Cuando se le pedía que contribuyera a causas comunitarias, Kansten se explicaba inevitablemente que ella y Ezra ya estaban cuidando a varios niños huérfanos de su familia en Pensilvania. El arreglo, explicaba, era temporal, solo hasta que se encontraran hogares permanentes adecuados. Esta explicación satisfacía la curiosidad de la comunidad sobre los ocasionales vistazos de niños alrededor de la propiedad de los Sushivan. La señora Henderson, en la tienda general, a veces veía un rostro joven asomándose desde el carro de los Sushivan cuando Kansten venía al pueblo por suministros. Los niños nunca hablaban, pero Kansten explicaba que eran tímidos,
traumatizados por la pérdida de sus padres y necesitaban tiempo para adaptarse a sus nuevas circunstancias. La comunidad, familiarizada con la tragedia de los niños huérfanos en una era de altas tasas de mortalidad, aceptaba estas explicaciones sin cuestionarlas. Thomas Henderson, quien dirigía la tienda general, más tarde recordó que Kansten Sushiban era una de sus clientas más confiables. Cada 2 semanas, llegaba con una lista detallada y suficiente efectivo para comprar cantidades sustanciales de alimentos básicos, harina, maíz molido, sal, cerdo, melaza y otros artículos esenciales. Las cantidades parecían grandes para una pareja sin hijos, pero cuando Thomas lo mencionaba, Kansten le recordaba lo de los niños huérfanos. También compraba cantidades inusuales de medicamentos básicos, explicando que los niños de circunstancias pobres a menudo llegaban con diversas dolencias que requerían tratamiento. La granja de los Sushiban operaba bajo un horario que desconcertaba a algunos vecinos. Mientras la mayoría de las familias agrícolas se levantaban con el amanecer y trabajaban hasta el anochecer, la actividad en la propiedad de los Sushiban a menudo continuaba bien entrada la noche. Se podían ver luces en las ventanas de la granja a horas inusuales, y a veces el sonido de martillazos o trabajos de construcción resonaba a través de los campos durante la noche. Cuando se les preguntaba sobre estas actividades, Ezra explicaba que estaba realizando mejoras para acomodar al creciente número de niños bajo su cuidado. El Dr. Marcus Whitfield, el médico itinerante que servía al área de Millbrook, recordaba haber sido llamado a la granja de los Sushiban en varias ocasiones durante las décadas de 1820 y principios de 1830. Cada vez le decían que uno de los niños huérfanos había enfermado y necesitaba atención médica. Sin embargo, al Dr. Whitfield nunca se le permitió examinar a los niños directamente. En cambio, Kansten describía los síntomas y solicitaba medicamentos específicos. Cuando el doctor insistía en ver a sus pacientes, Kansten explicaba que los niños tenían demasiado miedo a los extraños, demasiado traumatizados por sus experiencias como para permitir que hombres desconocidos los examinaran. El engaño era tan completo que incluso el pastor local, el reverendo Samuel Matthews, creía en la obra caritativa de la familia Sushiban. Durante sus visitas ocasionales a la granja, el reverendo Matthews elogiaba a Kansten y a Ezra por su compasión cristiana al cuidar de tantos niños desafortunados. Ofreció ayudar a encontrar hogares permanentes para los huérfanos, pero Kansten siempre explicaba que ya estaba en correspondencia con parientes en Pensilvania que eventualmente se harían cargo de los niños. El proceso, le aseguraba, simplemente requería paciencia y arreglos cuidadosos. Lo que ninguno de los miembros de la comunidad se dio cuenta fue que Kansten Sushiban había estado perfeccionando su engaño durante más de 2 décadas. Los niños huérfanos no eran residentes temporales a la espera de ser colocados con familias amorosas. Eran prisioneros, comprados, secuestrados o atraídos desde sus familias a través de múltiples estados, mantenidos en condiciones que harían llorar de horror a criminales endurecidos. El descubrimiento que expondría los horrendos secretos de la familia Sushiban comenzó con una serie de incidentes aparentemente no relacionados en los primeros meses de 1834. Febrero había sido inusualmente crudo, con temperaturas que caían muy por debajo del punto de congelación durante semanas. El frío amargo que azotó Virginia ese invierno resultaría ser tanto una bendición como una maldición para los 47 niños atrapados bajo la granja de los Sushiban. El 23 de febrero de 1834, un comerciante viajero llamado Jacob Stern se dirigía de Richmond a Charlottesville cuando una violenta tormenta de nieve lo obligó a buscar refugio. La granja de los Sushiban, siendo el edificio más cercano visible desde el camino, parecía una elección natural para alojamiento de emergencia. Ezra Sushiban, a pesar de su evidente reluctancia, apenas podía negarse a ofrecer hospitalidad a un viajero varado en tan peligroso clima. Stern describió más tarde la noche como incómodamente tensa. Kansten Sushiban sirvió una comida sencilla de pan de maíz y cerdo salado, pero la conversación fue torpe y forzada. Los Sushiban parecían nerviosos, intercambiando miradas constantemente y sobresaltándose con cada sonido. Cuando Stern preguntó por los niños de los que le habían hablado que vivían en la granja, Kansten explicó que todos estaban durmiendo y no debían ser molestados. Los niños, dijo, habían estado enfermos con fiebre y necesitaban descansar. Lo que más perturbó a Stern fue el sonido. A lo largo de la noche, mientras yacía en una cama improvisada en el salón de los Sushiban, pudo escuchar lo que parecían ser llantos ahogados provenientes de debajo del suelo. Cuando lo mencionó a Ezra a la mañana siguiente, Sushiban afirmó que probablemente era solo el viento silbando a través de las grietas en los cimientos.
El sonido era común en casas antiguas, especialmente durante el clima frío. Stern aceptó esta explicación, pero algo en la actitud de los Sullivan continuó inquietándolo. El segundo incidente ocurrió 3 semanas después, el 15 de marzo. Mary Catherine Flynn, una joven inmigrante irlandesa que viajaba con su familia en busca de trabajo en los campos de tabaco alrededor de Richmond, se separó de su grupo durante un cruce de río. Exhaustada y asustada, se dirigió a la granja de los Sullivan. Al caer la oscuridad, Constance Sullivan la acogió, ofreciéndole comida y refugio para la noche. Mary Catherine nunca más fue vista viva. Cuando su familia reportó su desaparición al sheriff en Richmond, describieron su última ubicación conocida y la dirección en la que Mary Catherine había estado dirigiéndose. Se organizó un grupo de búsqueda, pero las vastas extensiones de la naturaleza salvaje de Virginia hacían casi imposible encontrar a una sola persona desaparecida. La búsqueda fue cancelada después de una semana y se presumió que Mary Catherine Flynn había muerto de exposición o había sido asesinada por animales salvajes. El incidente final que conduciría al descubrimiento ocurrió el 2 de abril de 1834. Un granjero local llamado William Hutchinson estaba cazando conejos en los bosques que bordeaban la propiedad de los Sullivan cuando escuchó algo que lo dejó helado. Desde algún lugar cerca de la granja de los Sullivan venía el sonido de niños gritando. No eran los llantos comunes de niños jugando, sino gritos crudos y desesperados de puro terror. Hutchinson se acercó sigilosamente para investigar, escondiéndose detrás de un grupo de robles a unos 50 metros de la casa de los Sullivan. Durante casi una hora, observó y escuchó. Los gritos continuaban intermitentemente, siempre pareciendo provenir de debajo de la casa en lugar de desde dentro. En un momento, vio a Ezra Sullivan salir de lo que parecía ser una puerta de sótano en el lateral de la casa. Sullivan miró alrededor con nerviosismo y luego desapareció de nuevo bajo tierra. Cuando Hutchinson informó a sus vecinos sobre lo que había presenciado, las opiniones se dividieron. Algunos sugirieron que los niños huérfanos podrían estar más perturbados de lo que los Sullivan habían indicado, quizás requiriendo disciplina o tratamiento médico que pudiera ser angustiante. Otros, sin embargo, comenzaron a recordar detalles extraños que antes no parecían importantes, las cantidades inusuales de comida que Constance Sullivan compraba, los sonidos extraños que los vecinos ocasionalmente escuchaban por la noche, el hecho de que ninguno de los supuestos huérfanos había sido visto en el pueblo o en reuniones comunitarias. El sheriff Benjamin Crawford, un veterano agente de la ley que había servido en el condado de Enrio durante más de 15 años, inicialmente desestimó las preocupaciones como chismes de barrio. Sin embargo, cuando William Hutchinson se acercó directamente a él e insistió en presentar una queja formal, Crawford accedió a investigar. La ley le obligaba a seguir las denuncias de posible abuso infantil independientemente de su opinión personal sobre los acusadores. La mañana del 8 de abril de 1834, el sheriff Crawford cabalgó hacia la granja de los Sullivan acompañado por su ayudante Marcus Webb. Llegaron justo después del amanecer, esperando realizar una inspección rutinaria que pondría fin a los rumores comunitarios. Constance Sullivan los recibió en la puerta, con una actitud calma y acogedora. Invitó a los oficiales a entrar para tomar café y expresó su preocupación por los chismes que circulaban en la comunidad. La conversación comenzó de manera suficientemente normal. Constance explicó nuevamente sobre los niños huérfanos, mostró a los oficiales cartas que decía haber recibido de parientes en Pensilvania y ofreció arreglar que los niños se reunieran con el sheriff Crawford una vez que se recuperaran de su reciente enfermedad. Todo parecía perfectamente razonable hasta que el ayudante Webb pidió usar el baño. Mientras Webb caminaba alrededor del lado de la casa, notó algo que hizo que se le helara la sangre. La puerta del sótano que William Hutchinson había visto a Ezra Sullivan usando estaba asegurada con 3 candados separados. Cadenas pesadas envolvían las manijas de la puerta, y la madera alrededor de los candados mostraba signos de garras desesperadas, como si alguien hubiera intentado arañar su salida desde el interior. Cuando Webb regresó a la casa e informó discretamente al sheriff Crawford sobre lo que había observado, ambos hombres supieron que estaban enfrentando algo mucho más serio que chismes comunitarios. Crawford preguntó cortésmente a Constance que les mostrara el sótano, explicando que una inspección completa ayudaría a poner fin a los rumores. El cambio en la actitud de Constance Sullivan fue inmediato y escalofriante. Su rostro palideció, sus manos comenzaron a temblar y empezó a balbucear sobre cómo el sótano era peligroso, cómo los niños no estaban permitidos allí, cómo no había nada que ver más que equipo agrícola viejo y almacenamiento. Fue entonces cuando lo escucharon.
Desde algún lugar debajo de sus pies vino el sonido de niños llorando, seguido por una voz débil pidiendo ayuda. El sonido estaba apagado pero inconfundible, y provenía directamente de debajo de la cocina donde estaban parados. Las consecuencias inmediatas de ese primer descubrimiento perseguirían al sheriff Crawford por el resto de su vida. Cuando él y el ayudante Webb forzaron la puerta del sótano, el hedor que emergió de la oscuridad fue abrumador, una mezcla de desechos humanos, cuerpos sin lavar y algo más que Crawford describiría más tarde como el olor mismo de la desesperación. El sótano que Ezra Sullivan había pasado más de 2 décadas construyendo era una obra maestra de crueldad calculada. La cámara principal, que se extendía mucho más allá de la huella de la casa de arriba, se adentraba en la tierra como un laberinto subterráneo. Paredes de piedra cuidadosamente enlucidas y diseñadas para amortiguar el sonido creaban una serie de habitaciones interconectadas. La cámara más grande, directamente debajo de la cocina, albergaba a la mayoría de los niños. Estaban encadenados a anillos de hierro incrustados en las paredes de piedra. Cada niño estaba asegurado con grilletes alrededor de sus tobillos. Las cadenas eran lo suficientemente largas como para permitir movimiento dentro de un área pequeña pero impedían cualquier posibilidad de escape. Los niños tenían edades aproximadas de 6 a 16 años. Estaban demacrados, sus ropas reducidas a harapos, sus cuerpos mostrando las marcas de un prolongado abandono y abuso. Muchos mostraban signos de enfermedad, fiebre, problemas respiratorios y afecciones cutáneas que provenían de vivir en el espacio subterráneo húmedo y sin ventilación. Lo que más impactó a ambos oficiales fue el silencio. Después de los gritos iniciales pidiendo ayuda, los niños no dijeron nada. Simplemente miraron a los recién llegados con ojos que no albergaban esperanza, ni expectativa de rescate. El ayudante Webb, padre de 4, tuvo que salir del sótano 2 veces para vomitar. El sheriff Crawford, a pesar de sus años de experiencia en la aplicación de la ley, se encontró incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba viendo. La naturaleza metódica del encarcelamiento, las evidencias de una planificación a largo plazo, la cantidad pura de víctimas, era más allá de cualquier cosa en su experiencia o imaginación. En las cámaras más pequeñas, Crawford y Webb encontraron evidencia del sistema de control de los Sullivan. Una habitación contenía cepos y dispositivos de restricción para castigos. Otra albergaba lo que parecía ser un área médica primitiva donde los niños eran tratados por lesiones y enfermedades, no por compasión, sino para mantenerlos vivos y funcionales. Una tercera habitación contenía registros detallados que resultarían cruciales para la investigación. Nombres, edades, fechas de llegada y notas sobre la condición y comportamiento de cada niño. Los registros revelaron el alcance de la operación de los Sullivan. Los niños habían llegado a la granja regularmente desde 1812, poco después de que Constance Sullivan llegara a Millbrook. Las fuentes variaban. Algunos eran huérfanos comprados de hospicios abrumados. Otros eran fugitivos atraídos con promesas de comida y refugio, y aún otros parecían haber sido simplemente secuestrados de sus familias. El registro mostraba que a lo largo de los años más de 90 niños habían pasado por el sótano de los Sullivan. La pregunta obvia, ¿qué había pasado con los demás?, fue respondida de la manera más horrenda posible. En una cámara separada, alcanzada a través de un estrecho pasadizo que requería arrastrarse, Crawford y Webb encontraron los restos de al menos 36 niños. Algunos parecían haber muerto por enfermedad o desnutrición. Otros mostraban signos de violencia. Todos habían sido enterrados en tumbas poco profundas debajo del suelo del sótano, sus cuerpos cubiertos con cal para controlar el olor y la descomposición. La investigación que siguió al descubrimiento inicial continuaría durante meses mientras las autoridades luchaban por entender cómo una empresa criminal tan masiva había operado sin ser detectada durante más de 2 décadas. La respuesta radicaba en el genio de Constance Sullivan para el engaño y su comprensión de la psicología humana. Había creado una personalidad casi perfectamente diseñada para evitar sospechas en una comunidad rural de la década de 1830. El carácter de la mujer caritativa que cuidaba a niños huérfanos apelaba a los valores cristianos de la comunidad mientras explicaba cualquier aspecto inusual del hogar de los Sullivan. La historia de niños traumatizados que tenían demasiado miedo para interactuar con extraños proporcionaba una excusa lista para explicar por qué los supuestos huérfanos nunca se veían en público. La afirmación de que se estaban arreglando hogares permanentes con parientes lejanos explicaba por qué los niños nunca parecían abandonar la granja. Aún más ingeniosamente, Constance había creado múltiples capas de protección para su operación.
Se enseñó a los niños a llamar la madre, asegurando que si alguien alguna vez los escuchaba, parecería una relación familiar natural. Las pocas veces que los niños fueron vistos por extraños, habían sido cuidadosamente entrenados para permanecer en silencio y parecer tímidos en lugar de aterrorizados. Las compras sustanciales de alimentos se explicaban por la presencia de múltiples niños, mientras que los suministros médicos se justificaban por la supuesta mala salud de los jóvenes huérfanos. La configuración física de la operación estaba igualmente bien planeada. La construcción del sótano se había extendido durante muchos años con diferentes trabajadores manejando diferentes aspectos del proyecto. Ningún artesano había visto el diseño completo ni entendido el verdadero propósito de las modificaciones. El aislamiento acústico era lo suficientemente efectivo como para que incluso los vecinos cercanos rara vez escucharan algo sospechoso. Y cuando lo hacían, los sonidos podían explicarse como actividades agrícolas comunes o el ruido normal de niños jugando. Quizás lo más perturbador fue el sistema de control psicológico que Constant había desarrollado. Se decía a los niños que habían sido abandonados por sus familias, que nadie los estaba buscando y que el mundo exterior era peligroso y hostil. Aquellos que se comportaban bien recibían algo mejor en comida y condiciones de vida. Aquellos que causaban problemas eran sometidos a castigos que servían de ejemplo para los demás. Con el tiempo, la mayoría de los niños aceptaron su cautiverio como simplemente la forma en que estaban destinadas a vivir sus vidas. La reacción de la comunidad al descubrimiento fue de shock y total incredulidad. Muchos residentes inicialmente se negaron a creer que Constant Sushivan, la mujer tranquila que había vivido entre ellos durante más de 20 años, pudiera ser capaz de actos tan monstruosos. Algunos sugirieron que debió haber sido coaccionada por su esposo o que toda la situación era de alguna manera un malentendido. Estas negaciones se volvieron imposibles de mantener a medida que surgían más pruebas. Los registros detallados encontrados en el sótano incluían no solo información sobre los niños, sino también correspondencia con contactos criminales en otros estados. Constant Sushivan había sido parte de una red que traficaba con niños, comprando y vendiendo a jóvenes víctimas a través de las líneas estatales. La granja de los Sushivan era solo una operación dentro de una empresa criminal más grande que se extendía desde Pensilvania hasta Georgia. A medida que el sheriff Crawford se adentraba más en el caso de los Sushivan, comenzaron a emerger patrones perturbadores que sugerían que la operación era mucho más sofisticada de lo que se creía inicialmente. La correspondencia encontrada en el sótano reveló que Constant Sushivan había estado en contacto regular con al menos 12 individuos en 5 estados, todos aparentemente involucrados en actividades similares. Las cartas, escritas en un código simple que eventualmente fue descifrado, discutían entregas de mercancías y control de calidad en un lenguaje que claramente se refería al tráfico humano. Una carta fechada solo 3 meses antes del descubrimiento provenía de alguien identificado solo como Morrison en Filadelfia. Morrison escribió que tenía 6 nuevos artículos de edades y condiciones variadas que serían adecuados para los requisitos de ellos. La carta incluía descripciones detalladas de los niños, sus edades aproximadas y sus condiciones físicas. Lo más inquietante fue que incluía notas sobre sus temperamentos, qué niños eran obedientes y cuáles podrían requerir entrenamiento adicional. Los registros financieros pintaron un cuadro aún más horrendo. Constant Sushivan había estado pagando entre $50 y $200 por niño, dependiendo de la edad y la condición. También había estado recibiendo pagos de otras ubicaciones, sugiriendo que la granja de los Sushivan servía tanto como destino como punto de distribución para niños traficados. La cantidad total de dinero involucrada era asombrosa para la época. Más de $8,000 en transacciones durante 2 décadas, equivalente a varios cientos de miles en moneda moderna. El Dr. Marcus Whitfield, el médico itinerante que había sido llamado a la granja de los Sushivan en varias ocasiones, se convirtió en un testigo clave a medida que se ampliaba la investigación. Bajo interrogatorio, reveló que Constant Sushivan siempre había sido inusualmente específica sobre los medicamentos que solicitaba. Tenía un conocimiento detallado sobre el tratamiento de la malnutrición, infecciones respiratorias y otras condiciones comunes en niños severamente descuidados. También había pedido sedantes y otras drogas que podían usarse para controlar a prisioneros difíciles. El testimonio del médico llevó a otra realización escalofriante. Constant Sushivan había estado estudiando sistemáticamente cómo mantener vivos a grandes números de niños bajo condiciones de extrema privación. Los suministros médicos que compraba, las preguntas que hacía, incluso el diseño del sótano,
todo estaba diseñado para maximizar la tasa de supervivencia de sus prisioneros mientras se minimizaban los recursos necesarios para mantenerlos. El hombre de negocios local Thomas Henderson proporcionó piezas adicionales del rompecabezas. Una revisión de sus registros de ventas mostró que Kansten Sushiban había estado comprando cantidades crecientes de suministros básicos a lo largo de los años. Lo que parecía ser las necesidades crecientes de un hogar caritativo era en realidad evidencia de una operación criminal en expansión. Henderson también recordaba solicitudes específicas de artículos que en su momento parecieron inusuales, mantas extra, grandes cantidades de ropa de niños y compras al por mayor de medicamentos simples. La investigación también reveló el rol de Esre Sushiban en la operación. Mientras Kansten parecía ser la mente maestra, Esre era responsable del mantenimiento físico de la prisión y del manejo de los niños. Varios de los sobrevivientes, cuando finalmente pudieron hablar, lo describieron como el ejecutor que llevaba a cabo los castigos y mantenía la disciplina. Su trabajo de construcción en el sótano no había sido solo una expansión. Había sido un refinamiento constante de un sistema diseñado para mantener a seres humanos en cautiverio. La revelación más perturbadora vino del análisis de los registros de los niños que habían desaparecido de la granja de los Sushiban a lo largo de los años. Los libros contables mostraban que algunos niños habían sido transferidos a otras ubicaciones, sugiriendo una red de compradores y vendedores a través de múltiples estados. Otros habían sido marcados como inadecuados o problemáticos, entradas que correspondían con los restos encontrados en la cámara de entierro del sótano. El alcance de la investigación se amplió a medida que las autoridades en otros estados comenzaron a examinar sus propias desapariciones sin resolver. Informes de niños desaparecidos de Pensilvania, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur mostraban similitudes inquietantes. Muchos de los niños desaparecidos encajaban con el perfil de los encontrados en la granja de los Sushiban, pobres, huérfanos o de familias que probablemente no tendrían recursos para buscarlos extensivamente. Se llamó a Marshals federales para coordinar la investigación multiestatal. Esto fue sin precedentes para la época, ya que la mayoría de las fuerzas del orden eran estrictamente locales. El caso de los Sushiban representó una de las primeras investigaciones criminales importantes que cruzaron las líneas estatales e involucraron autoridades federales. Las implicaciones legales se complicaron por el hecho de que muchos de los crímenes habían ocurrido en diferentes jurisdicciones bajo diferentes leyes. A medida que pasaban las semanas, más sobrevivientes comenzaron a contar sus historias. Los relatos eran notablemente consistentes, describiendo años de encarcelamiento, abuso sistemático y manipulación psicológica. Los niños describieron cómo los nuevos llegados eran domados, sometidos a aislamiento, castigo e indoctrinación hasta que aceptaban su destino. Hablaron de una jerarquía compleja entre los prisioneros, con niños mayores recibiendo privilegios menores a cambio de ayudar a controlar a los más jóvenes. Los sobrevivientes también revelaron la extensión de la manipulación psicológica de Kansten Sushiban. Ella había convencido a muchos de los niños de que eran inútiles, que sus familias los habían vendido o abandonado, y que merecían su trato. Algunos de los niños mayores, que habían estado prisioneros durante años, inicialmente resistieron los esfuerzos de rescate porque habían sido condicionados a creer que el mundo exterior era aún más peligroso que su cautiverio. La investigación descubrió evidencia de los métodos de los Sushiban para adquirir víctimas. Ella había desarrollado relaciones con funcionarios corruptos en hospicios y orfanatos que proporcionarían niños a cambio de pagos. También había cultivado contactos entre elementos criminales en ciudades importantes que podían identificar a niños vulnerables, fugitivos, huérfanos de la calle y otros que no serían extrañados de inmediato. Quizás lo más escalofriante, los registros mostraban que la operación de los Sushiban había estado expandiéndose en los últimos años. El número de niños retenidos había aumentado, y había planes en la correspondencia para establecer instalaciones similares en otras ubicaciones. El descubrimiento en la granja de los Sushiban había aparentemente interrumpido una empresa criminal que estaba al borde de convertirse en una operación mucho más grande. El avance que conduciría a la exposición completa de la red de los Sushiban vino de una fuente inesperada. Entre los niños sobrevivientes estaba una niña llamada Rebecca, de aproximadamente 14 años, que había estado retenida más tiempo que los demás. A diferencia de los otros niños que habían sido quebrantados por su ordil, Rebecca había mantenido una chispa de desafío y una memoria extraordinaria para los detalles. Rebecca había sido secuestrada de la granja de su familia en Pensilvania en 1829, cuando tenía solo 9 años. Recordaba todo sobre su captura, como una mujer que afirmaba ser una pariente lejana había llegado a su granja,
como había sido atraída con promesas de dulces y un viaje al pueblo, como había despertado encadenada en el sótano de los Sullivan. Más importante aún, recordaba cada conversación que había escuchado entre Constance Sullivan y los diversos visitantes que habían venido a la granja a lo largo de los años. El testimonio de Rebecca reveló que la operación de los Sullivan era solo una parte de una red mucho más grande. Había oído a Constance discutir sobre otras granjas, otras ubicaciones donde se retenían niños. Recordaba nombres, fechas y detalles sobre envíos de niños que se trasladaban entre diferentes instalaciones. Su información proporcionó a las fuerzas del orden su primera imagen comprensiva del alcance de la empresa criminal. La revelación más significativa vino cuando Rebecca describió una visita que había ocurrido solo 2 semanas antes del descubrimiento. Un hombre bien vestido había llegado a la granja en un carruaje caro acompañado por otros 2 hombres. Rebecca había sido seleccionada junto con 3 niños más para ser inspeccionados por los visitantes. El hombre los examinó cuidadosamente, revisando sus dientes, su tono muscular y su salud general como un comprador evaluando ganado. El visitante finalmente decidió no comprar a ninguno de los niños, quejándose de que estaban demasiado dañados para sus propósitos. Sin embargo, dejó una carta que contenía especificaciones detalladas sobre el tipo de niños que quería comprar. La carta, que se encontró entre los papeles de Constance Sullivan, describía requisitos para niños de edades específicas, características físicas y temperamentos. El lenguaje era frío y profesional, tratando a los seres humanos como mercancías para comprar y vender. La carta estaba firmada por H. Blackwood e incluía una dirección de retorno en Charleston, Carolina del Sur. Cuando las autoridades investigaron, descubrieron que Henry Blackwood era un próspero propietario de plantaciones que había estado comprando niños durante años, aparentemente como sirvientes domésticos, pero en realidad para propósitos que la investigación revelaría ser aún más siniestros que la operación de los Sullivan. La conexión con Blackwood abrió una dimensión completamente nueva al caso. Los propietarios de plantaciones del sur, al parecer, habían estado utilizando la red de tráfico de niños para adquirir trabajadores que estarían completamente bajo su control. A diferencia de las personas esclavizadas que tenían algunas protecciones legales y cuya desaparición podría ser notada, los niños traficados podían ser trabajados hasta la muerte sin consecuencias legales. No tenían familias que los buscaran, no tenían estatus legal que los protegiera y no tenían esperanza de escape. La investigación de la conexión con Blackwood reveló que varias otras familias prominentes del sur habían estado involucradas en compras similares. Los niños estaban siendo utilizados no solo como trabajadores, sino como sujetos para experimentos médicos, como blancos para entretenimiento violento y para propósitos que los investigadores encontraron demasiado perturbadores para documentar completamente en sus informes oficiales. A medida que se aclaraba el alcance de la red criminal, la investigación enfrentó una creciente resistencia de intereses poderosos. Varias de las familias involucradas en la compra de niños tenían conexiones políticas significativas y recursos sustanciales para protegerse. Comenzaron a hacerse amenazas contra los investigadores, los testigos e incluso los niños sobrevivientes. El sheriff Crawford recibió cartas anónimas advirtiéndole que abandonara la investigación. El ayudante Webb fue atacado por asaltantes desconocidos mientras regresaba a casa del trabajo. El Dr. Whitfield encontró que su práctica médica era boicoteada repentinamente por varios pacientes prominentes. La presión estaba claramente diseñada para intimidar a las fuerzas del orden y evitar que se expusiera la totalidad de la red. La situación se volvió aún más peligrosa cuando uno de los niños sobrevivientes, un chico llamado Timothy, que había estado proporcionando testimonios cruciales, desapareció del refugio temporal donde estaba alojado. Se realizó una búsqueda, pero Timothy nunca fue encontrado. El mensaje era claro: quienes cooperaran con la investigación enfrentarían graves consecuencias. A pesar de la intimidación, la investigación continuó. Los Marshals federales proporcionaron seguridad adicional para los testigos clave y los investigadores. Los niños sobrevivientes fueron trasladados a ubicaciones más seguras y se apostaron guardias armados en la granja de los Sullivan para proteger las pruebas físicas. El caso se había convertido en una prueba de si el sistema legal estadounidense podía funcionar cuando se enfrentaba a crímenes cometidos por perpetradores ricos y poderosos. La presión alcanzó su punto máximo cuando la misma Constance Sullivan fue encontrada muerta en su celda de la cárcel. La causa oficial de muerte fue listada como suicidio, pero las circunstancias eran sospechosas. Sullivan había estado programada para testificar sobre la totalidad de la red criminal, incluyendo los nombres de todos sus contactos y clientes.
Su muerte eliminó al testigo más importante de la investigación y a la fuente de información sobre la conspiración más amplia. La misteriosa muerte de Kansten Sushivan envió ondas de choque a través del equipo de investigación. Si los intereses poderosos estaban dispuestos a eliminar a testigos clave, nadie involucrado en el caso estaba a salvo. La investigación había destapado una empresa criminal tan vasta y tan bien conectada que representaba una amenaza para algunas de las familias más prominentes de la sociedad estadounidense. Justo cuando parecía que la investigación podría ser descarrilada por la intimidación y la violencia, un desarrollo inesperado lo cambió todo. Un ex empleado de Henry Blackwood, motivado por la culpa por lo que había presenciado, se presentó con evidencia que abriría el caso de par en par. El empleado, un hombre llamado Samuel Pierce, había trabajado como capataz en la plantación de Blackwood y tenía conocimiento detallado de los niños que habían sido comprados de la red de los Sushivan. Pierce trajo consigo documentos que probaban la conexión entre la operación de los Sushivan y los compradores del sur. Más importante aún, había presenciado el destino de muchos de los niños que habían sido vendidos a los propietarios de plantaciones. Su testimonio proporcionaría las piezas finales del rompecabezas y expondría el horror completo de lo que había estado ocurriendo con los niños más vulnerables de América. El testimonio de Samuel Pierce ante el gran jurado federal en Richmond pasaría a la historia como uno de los relatos más perturbadores en la historia legal estadounidense. Pierce, un hombre de unos 40 años con manos curtidas y ojos atormentados, había trabajado para Henry Blackwood durante más de una década. Lo que había visto en la plantación de Blackwood y lo que reveló sobre el destino de los niños de los Sushivan conmocionó incluso a los investigadores experimentados que pensaban que entendían el alcance de la empresa criminal. Pierce describió cómo la plantación de Blackwood operaba con dos sistemas separados. La plantación principal utilizaba trabajo esclavo para la producción de algodón, funcionando bajo el modelo económico típico, aunque brutal, de la agricultura sureña. Sin embargo, Blackwood también había establecido lo que Pierce llamó los cuartos experimentales, una instalación separada donde se retenía a los niños traficados para propósitos que no tenían nada que ver con la producción agrícola. Los niños comprados de la red de los Sushivan se usaban como sujetos para experimentos médicos que Blackwood realizaba con varios asociados, incluyendo a 2 médicos del Charleston Medical College. Los experimentos estaban diseñados para probar los límites de la resistencia humana, estudiar los efectos de diversos fármacos y tratamientos y satisfacer la curiosidad científica de hombres que veían a los niños como animales de laboratorio en lugar de seres humanos. El testimonio más condenatorio de Pierce concernía los registros detallados que Blackwood mantenía de estos experimentos. El propietario de la plantación había documentado todo, las reacciones de los niños a diferentes tratamientos, sus tasas de supervivencia bajo varias condiciones y la progresión de enfermedades que se introducían deliberadamente para estudiar sus efectos. El registro mostraba que Blackwood y sus asociados habían estado llevando a cabo torturas sistemáticas disfrazadas de investigación médica. El testimonio reveló que al menos 37 niños de la red de los Sushivan habían sido vendidos a Blackwood a lo largo de los años. De estos, solo 4 habían sobrevivido lo suficiente como para ser transferidos a otros compradores. El resto había muerto como resultado de los experimentos, la malnutrición o las brutales condiciones de trabajo en los cuartos experimentales. Sus cuerpos habían sido enterrados en tumbas sin marcar en una sección remota de la plantación. Pierce también proporcionó información sobre la red más amplia de compradores. Había estado presente en reuniones donde Blackwood discutía compras con otros propietarios de plantaciones, hombres de negocios adinerados e incluso algunos políticos. Las conversaciones que escuchó revelaron que la red de tráfico se extendía mucho más allá de lo que los investigadores habían imaginado. Los niños estaban siendo comprados y vendidos en todo el país, con diferentes compradores teniendo requisitos y propósitos distintos. La revelación más impactante llegó cuando Pierce describió una reunión que había presenciado en el otoño de 1833. Blackwood había organizado lo que él llamaba una demostración para compradores potenciales de todo el sur. El evento estaba diseñado para mostrar la calidad de los niños disponibles a través de la red y demostrar los diversos usos para los que podían ser utilizados. La descripción de Pierce sobre esta reunión fue tan perturbadora que varios miembros del gran jurado tuvieron que abandonar la sala. La demostración había incluido exhibiciones de la capacidad de los niños para realizar diversos tipos de trabajo, sus respuestas a diferentes formas de castigo y control, y su idoneidad para diferentes tipos de explotación. A los compradores se les había animado a examinar a los niños de cerca, a probar sus reacciones y a realizar pedidos de tipos específicos de víctimas.
Todo el evento se había llevado a cabo con la atmósfera casual y profesional de una subasta de ganado. El testimonio de Pierce también reveló el alcance financiero de la red. Los precios pagados por los niños variaban drásticamente según su edad, condición física y uso previsto. Los niños más jóvenes, que podían ser controlados y condicionados más fácilmente, alcanzaban precios más altos. Los niños con características físicas específicas o habilidades se vendían a tarifas premium. La cantidad total de dinero involucrada en la red se estimó en cientos de miles de dólares, una fortuna para la época. El equipo de investigación utilizó la información de Pierce para coordinar redadas en múltiples ubicaciones a lo largo del sur. Los Marshals federales, trabajando con las fuerzas del orden locales, atacaron simultáneamente plantaciones, almacenes y otras instalaciones donde se retenía a niños traficados. Las redadas se llevaron a cabo en secreto para prevenir la destrucción de pruebas y la huida de los perpetradores clave. Los resultados de las redadas coordinadas fueron asombrosos. Más de 100 niños adicionales fueron rescatados de varias ubicaciones. Se incautaron pruebas físicas que documentaban la totalidad de la red de tráfico, incluyendo registros financieros, correspondencia y registros detallados de compras y ventas. Varios individuos prominentes fueron arrestados, incluyendo a Henry Blackwood, 2 médicos del Charleston Medical College y un legislador estatal de Georgia, quien había sido uno de los mejores clientes de la red. Las pruebas incautadas durante las redadas pintaron un cuadro de maldad sistemática que conmocionó a la nación. La red de tráfico había estado operando durante más de 30 años, había involucrado a decenas de compradores y vendedores importantes y había victimizado a cientos de niños. El nivel de organización y sofisticación era sin precedentes para cualquier empresa criminal de la época. Los experimentos médicos realizados por Blackwood y sus asociados fueron documentados con detalles escalofriantes. Los registros mostraban que los experimentadores habían infectado deliberadamente a los niños con enfermedades para estudiar su progresión, habían probado diversos venenos y toxinas, y habían realizado procedimientos quirúrgicos sin anestesia ni formación médica adecuada. Los niños habían sido tratados como sujetos de investigación desechables. Sus vidas valoradas solo por el conocimiento científico que se podía extraer de su sufrimiento. La investigación también reveló la corrupción que había hecho posible la red. Funcionarios de orfanatos, hospicios y gobiernos locales habían sido sobornados para proporcionar niños o para ignorar sus desapariciones. Jueces habían sido pagados para declarar a los niños abandonados o para aprobar adopciones que en realidad eran ventas. Incluso algunos funcionarios de la ley habían estado involucrados en encubrir evidencias e intimidar a testigos. Los procedimientos legales que siguieron se prolongaron durante años mientras los fiscales luchaban por llevar justicia a las víctimas de crímenes que habían ocurrido a través de múltiples estados y jurisdicciones. La complejidad del caso, combinada con la riqueza y conexiones políticas de muchos de los acusados, hizo que la prosecución fuera extremadamente difícil. Varios acusados clave escaparon de la condena por motivos técnicos o mediante la influencia de aliados poderosos. Sin embargo, la exposición pública de la red de tráfico tuvo efectos profundos que se extendieron mucho más allá de los procedimientos legales. El caso Sullivan se convirtió en un catalizador para la primera legislación federal que abordaba el tráfico y el abuso de niños. Esto llevó a reformas en la supervisión de orfanatos y hospicios y al establecimiento de nuevas protecciones legales para los niños vulnerables. La resolución final del caso Sullivan tomó casi 5 años para completarse, pero su impacto en la sociedad estadounidense fue inmediato y profundo. La reacción del público ante las revelaciones fue una mezcla de fascinación horrorizada con una determinación de evitar que tales atrocidades volvieran a ocurrir. Periódicos de todo el país cubrieron la historia con un detalle sin precedentes, con muchas publicaciones dedicando ediciones enteras a los hallazgos de la investigación. Los niños sobrevivientes enfrentaron un camino largo y difícil hacia la recuperación. La mayoría había estado retenida durante años y no tenía memoria de la vida antes de su cautiverio. Los 47 niños rescatados del sótano de los Sullivan requirieron un tratamiento médico extensivo, cuidado psicológico y un trabajo paciente para ayudarlos a readaptarse a las interacciones humanas normales. Muchos nunca se recuperaron completamente de su calvario, llevando cicatrices físicas y emocionales por el resto de sus vidas. Rebecca, la niña de 14 años cuyo testimonio había sido crucial para exponer la red más amplia, se convirtió en algo parecido a una celebridad a medida que se difundía la noticia de su valentía. Sin embargo, la atención resultó abrumadora para alguien que había soportado tanto trauma.
Finalmente fue colocada con una familia cuáquera en Pensilvania que le proporcionó el ambiente tranquilo y de apoyo que necesitaba para sanar. Rebecca vivió hasta los 73 años, eventualmente casándose y criando su propia familia. Pero nunca volvió a hablar públicamente sobre sus experiencias después del testimonio en el juicio. Los procedimientos legales revelaron la totalidad de la corrupción que había hecho posible la red de tráfico. Ezra Sushivan, quien había sido capturado durante la redada inicial, fue condenado por múltiples cargos de secuestro, encarcelamiento y asesinato. Fue ejecutado por ahorcamiento en Richmond el 15 de noviembre de 1836 ante una multitud de más de 3,000 personas. Sus últimas palabras, según testigos, fueron una confesión de que había seguido el camino del diablo y una súplica de perdón a los niños que había ayudado a torturar. El juicio de Henry Blackwood se convirtió en una sensación que expuso la cara oscura de la sociedad de las plantaciones del sur. Los registros médicos incautados en su plantación proporcionaron evidencia de torturas y asesinatos sistemáticos que conmocionaron incluso a observadores endurecidos. Blackwood fue condenado por múltiples asesinatos y sentenciado a muerte, pero su ejecución fue retrasada durante años por apelaciones y maniobras políticas. Finalmente murió en prisión en 1841, reportadamente de un ataque al corazón, aunque algunos sospecharon que había sido envenenado por asociados que temían que revelara más secretos. Los dos médicos del Charleston Medical College que habían participado en los experimentos fueron expulsados de la profesión médica y sentenciados a largas penas de prisión. Sus casos llevaron a nuevas regulaciones que rigen la investigación médica y el tratamiento de sujetos humanos. La propia facultad médica enfrentó un escándalo que casi resultó en su cierre, ya que los investigadores revelaron que varios otros miembros de la facultad tenían conocimiento de los experimentos ilegales pero no los habían denunciado. El aspecto más frustrante de la investigación fue el número de individuos poderosos que escaparon de la justicia a pesar de las claras evidencias de su implicación. Varios propietarios de plantaciones adinerados huyeron a Europa antes de que pudieran ser arrestados. Otros usaron sus conexiones políticas para evitar la persecución o recibir sentencias mínimas que no reflejaban la gravedad de sus crímenes. Un legislador estatal de Georgia, quien había sido uno de los principales clientes de la red, fue censurado por su legislatura pero nunca enfrentó cargos criminales. La investigación financiera reveló que la red de tráfico había generado enormes ganancias para sus organizadores. Constant Sushivan sola había acumulado más de $12,000 en ganancias durante sus 20 años de operación, una suma equivalente a varios cientos de miles en moneda moderna. Gran parte de este dinero nunca fue recuperado, ya que había sido invertido en negocios legítimos o oculto en cuentas que los investigadores no pudieron rastrear. La granja de los Sushivan en sí se convirtió en un símbolo de los horrores que habían sido descubiertos. La propiedad fue confiscada por el gobierno y eventualmente vendida en subasta, pero nadie quiso vivir en un lugar asociado con tal maldad. La casa fue demolida en 1845, y el sótano fue rellenado con concreto y sellado permanentemente. Se estableció un pequeño cementerio en el sitio para conmemorar a los niños que habían muerto allí, aunque la mayoría de sus nombres nunca fueron conocidos. El caso llevó a reformas significativas en el bienestar y la protección infantil. Virginia aprobó las primeras leyes comprensivas de protección infantil en la historia estadounidense, estableciendo la supervisión gubernamental de orfanatos y requiriendo verificaciones de antecedentes para cualquiera que buscara adoptar o cuidar a grandes números de niños. Otros estados siguieron rápidamente con legislaciones similares, creando la base para los sistemas modernos de bienestar infantil. El gobierno federal también respondió con nuevas leyes que abordaban los crímenes interestatales y el tráfico humano. El caso Sushivan había demostrado las limitaciones de la aplicación de la ley estado por estado cuando se trataba de crímenes que cruzaban fronteras jurisdiccionales. Las nuevas leyes federales otorgaron a los Marshals una autoridad ampliada para investigar y procesar casos de tráfico, estableciendo precedentes que resultarían cruciales en desarrollos posteriores del sistema de justicia penal. Quizás lo más importante, el caso cambió la conciencia pública sobre la vulnerabilidad de los niños y la necesidad de una protección sistemática. La noción romántica de un individuo caritativo que cuida a niños huérfanos fue reemplazada por una comprensión más realista de la necesidad de supervisión institucional y salvaguardas legales. La frase, otro caso Sushivan, entró en uso común como una advertencia sobre el potencial de abuso en situaciones que involucran a niños vulnerables. El Dr. Marcus Whitfield, el médico que sin saberlo había facilitado la operación de los Sushivan a través de sus consultas médicas, dedicó el resto de su carrera al bienestar infantil.
Estableció clínicas gratuitas específicamente para niños huérfanos y abandonados y se convirtió en un defensor de reformas en la práctica médica que evitarían que los médicos fueran manipulados por criminales. Sus escritos posteriores sobre ética médica se vieron fuertemente influenciados por su experiencia con el caso Sushivan. El sheriff Benjamin Crawford, quien lideró la investigación inicial, fue ascendido a Marshal Federal y pasó el resto de su carrera persiguiendo casos similares. Se convirtió en uno de los primeros oficiales de la ley en especializarse en crímenes contra niños, desarrollando técnicas y procedimientos de investigación que se utilizarían durante décadas. Los informes detallados de Crawford sobre el caso Sushivan se convirtieron en lectura obligatoria para los oficiales de la ley en todo el país. Las historias de los niños, a medida que emergían a lo largo de los años, revelaron el alcance total de la resiliencia humana y los efectos a largo plazo del abuso sistemático. Algunos, como Rebecca, pudieron construir vidas relativamente normales con el apoyo y cuidado adecuados. Otros lucharon con enfermedades mentales, adicciones y otros problemas que surgieron de sus experiencias traumáticas. Unos pocos nunca se recuperaron en absoluto, muriendo jóvenes debido a complicaciones relacionadas con sus años de encarcelamiento y abuso. La correspondencia de la red, que se había preservado como evidencia, proporcionó a los investigadores información que llevó a casos adicionales durante años después del descubrimiento inicial. Las cartas encontradas en el sótano de los Sushivan contenían referencias a otras operaciones, otras víctimas y otros perpetradores. Algunas de estas pistas resultaron en procesamientos exitosos, mientras que otras llevaron a callejones sin salida o situaciones donde había pasado demasiado tiempo para reunir pruebas suficientes. Uno de los aspectos más inquietantes del caso fue la realización de que la operación de los Sushivan había sido solo una parte de un sistema mucho más grande de explotación que había existido en gran medida sin ser detectado durante décadas. La investigación reveló que redes similares habían operado en otras partes del país, que los niños habían sido comprados y vendidos como mercancías a lo largo de la historia estadounidense, y que los sistemas legales y sociales habían sido inadecuados para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. El caso también destacó el papel de la responsabilidad comunitaria en la prevención de tales atrocidades. Los residentes de Millbrook, que habían vivido durante 20 años al lado de una de las escenas de crímenes más horrendas en la historia estadounidense, lucharon con la culpa y el autoexamen. ¿Cómo habían fallado en ver lo que estaba ocurriendo? ¿Qué señales habían pasado por alto o ignorado? ¿Habrían podido prevenir el sufrimiento si hubieran sido más vigilantes o suspicaces? Estas preguntas llevaron a discusiones más amplias sobre la obligación de las comunidades de cuidar a sus miembros más vulnerables. El caso Sushivan se convirtió en un cuento de advertencia sobre los peligros de aceptar explicaciones sin investigar, de respetar la privacidad cuando ese respeto permitía el abuso, y de asumir que las apariencias respetables garantizaban un comportamiento moral. El legado del caso Sushivan se extendió mucho más allá de las reformas legales y sociales inmediatas que inspiró. La documentación detallada de la investigación, incluyendo la correspondencia, los registros financieros y los testimonios, se convirtió en un recurso invaluable para entender la historia del crimen y la explotación en América. Historiadores, criminólogos y reformadores sociales estudiarían el caso durante generaciones, usándolo para comprender cómo el mal sistemático podía prosperar en comunidades aparentemente normales. En última instancia, el reinado de terror de la familia Sushivan fue puesto fin, no por un trabajo policial sofisticado o técnicas de investigación avanzadas, sino por el simple coraje de personas comunes que se negaron a ignorar las señales obvias de problemas. La decisión de William Hutchinson de reportar lo que había escuchado, la disposición del sheriff Crawford de tomar en serio las preocupaciones comunitarias y la determinación de Rebecca de testificar a pesar de su trauma. Estos actos individuales de coraje moral fueron los que finalmente expusieron una de las empresas criminales más horrendas en la historia estadounidense. El sótano donde se encontraron encadenados a 47 niños ha estado sellado durante más de un siglo. Pero los ecos de su sufrimiento continúan recordándonos la importancia de la vigilancia, el coraje y la compasión para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. El caso Sushivan se erige como un testimonio del mal humano y un recordatorio del poder de la conciencia individual para superar incluso los sistemas más arraigados de explotación y abuso. Si esta historia te ha dado escalofríos, entiendes por qué estos capítulos oscuros de la historia estadounidense nunca deben ser olvidados. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en lugares como la granja de los Sushivan intensifica nuestra comprensión de cómo el mal puede esconderse detrás de fachadas respetables. Si esta historia te está dando escalofríos,
comparte este vídeo con un amigo que ama los misterios oscuros, dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos que otros secretos yacen enterrados en el pasado de América. Este misterio nos muestra que el mal a menudo lleva la máscara de la respetabilidad y que los crímenes más horrendos pueden ser cometidos por aquellos que parecen más normales a sus comunidades. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o aún hay secretos enterrados en las colinas de Virginia? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ama los misterios. La oscuridad de la historia estadounidense tiene muchos más secretos por revelar y estaremos aquí para descubrirlos todos. Nos vemos en el próximo vídeo.